Discúlpame, te hago una pregunta. ¿Cuánto cobras? ¿Cuántos ahorros tenés? ¿Cuánto gastas por mes? ¿Cuánto vale tu estilo de vida? ¿Cómo te llevas con el dinero? Si escuchaste alguna de estas preguntas y te generó un poco de incomodidad, no te preocupes, me pasa exactamente lo mismo. En este episodio especial por el Día de la Mujer vamos a hablar de esto, de uno de los temas que más me desvela, la relación que tenemos las mujeres con el dinero. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago 1000 cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo va? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales y justamente como lo dice el título, uno de los grandes temas de este podcast tiene que ver con el emprendimiento y emprender siendo mujeres multipotenciales justamente. Y no podemos hablar de emprender sin hablar de dinero, pero sin embargo sigue siendo un tema bastante tabú. Por eso me pareció que este era el episodio ideal para hacer por el especial del Día de la Mujer. Siento que habilitar un espacio de conversación sobre un tema que es tan complejo como el dinero es el mejor regalo que puedo hacernos en este momento, así que acá vamos. Y permitime aclarar que la información que voy a compartir y los aprendizajes son 100% de tu interés, seguramente si sos emprendedora, multipotencial y además te autopercibís como mujer, obviamente, pero sentite libre también de compartirlo con todas las mujeres que conozcas, aunque no se identifiquen con esto del emprendimiento o la multipotencialidad, porque en esta conversación tenemos que participar absolutamente todas. Y si sos hombre, más que nadie necesito que escuches este episodio. Escúchalo, toma notas, sumate a la conversación y fíjate si podés comprometerte en algo para tender una mano desde tu lugar de privilegio. Vamos a repasar un poco de qué se va a tratar este episodio. A mí lo que me gustaría es poder a lo largo de todo este capítulo poder visibilizar algunos problemas que me parecen muy interesantes traer a este debate, aportar información, porque la información es poder, y compartir algunos consejos y algunos aprendizajes de mi trayectoria personal que siento que tal vez le pueden servir a más de una. Eso sí, permítanme esta última aclaración, prepárense para indignarse un poco, pero tranqui, banquen el episodio completo que al final les comparto un poco de luz al final de este túnel. Les cuento que el dinero es un tema muy sensible para mí, como seguramente lo es para muchas. Me costó y me cuesta mucho hablar de este tema, por eso cada vez lo hago más seguido y con la mayor cantidad de gente posible, porque desde que empecé a hacerlo, desde que tomé la decisión de hacerme cargo de mi situación financiera hace unos pocos años, no tanto, pero marcó un antes y un después en mi vida. Y les quiero poner en contexto. Vengo de una familia clase media donde el dinero siempre fue el tema de conversación y era un tema de conversación hablando del dinero como un problema. Siempre faltaba, siempre era poco, siempre había mucho esfuerzo y mucho sacrificio detrás para conseguir un dinero que nunca era suficiente. Eso sí, fui a un colegio privado y a comparación de mis compañeros, yo era siempre la que tenía obviamente menos plata. Tanto yo como mis hermanos siempre éramos los que estábamos súper becados y yo creía que era pobre. Para mi familia, que nosotros, que somos 5 hermanos, que nosotros podamos estudiar, que nos puedan dar lo que para ellos era una educación de calidad, era un sacrificio, un esfuerzo, salía mucho dinero, pero para ellos que nos puedan dar el estudio era una inversión. Sin embargo, pensar en otras cosas como por ejemplo divertirse
La diversión para ellos era solamente un gasto que muchas veces no se podía hacer o que era innecesario. Y viajar ni hablar. Era visto como un lujo de ricos, básicamente. Todo esto no se los cuento con ánimos de criticar a mi familia, ni mucho menos, sino para que entiendan el marco de pensamiento en el que me crié. De hecho, les acabo de decir que yo pensaba que era pobre porque me comparaba por contraste con mis compañeros de la escuela privada. Sin embargo, mi mirada, mi visión del mundo empezó a cambiar, sobre todo cuando empecé a hacer voluntariados en donde íbamos a hacer determinadas actividades con mis compañeros a barrios carenciados. Y ahí descubrí que tener un inodoro era un lujo que yo no sabía que tenía. Tener agua potable, tener calefacción, estudiar en donde yo estaba estudiando era un lujo que otros no tenían. A medida que fui creciendo, fui descubriendo cada vez más lo que significa el dinero y cómo varía ese significado según la perspectiva desde la cual mirás. El dinero puede ser problemas, estrés, esfuerzo, o también puede ser inversión, oportunidades y libertad. Estos últimos significados no los entendí por mucho tiempo de esa forma. De hecho, hace algunos años, cuando todavía no era emprendedora 100%, una amiga me leyó un ejercicio de un libro y me gustaría que ese ejercicio lo hagamos juntas. Así que agarra, si estás escuchando con el celular, puedes agarrar las notas del celu o un papel y te voy a pedir que sin pensar, sin reflexionar, sin analizar, sin nada, escribas 3 palabras que asocies a la palabra dinero. Las primeras 3 que se te vengan a la cabeza y al cuerpo, porque a veces la cabeza dice libertad, pero cuando yo te digo dinero, sentís que se te cierra el estómago. Entonces, trata de registrar eso. Esas primeras 3 que se te vienen a la cabeza no quiere decir que esté ni bien ni mal, pero probablemente hablan mucho de cómo es tu vínculo con el dinero en este mismo momento. Yo me acuerdo que cuando hice este ejercicio con mi amiga, las palabras que dije fueron más o menos algo así como escaso, estrés y difícil de conseguir. Imagínate, ella me planteó que en función a estas respuestas, lo que podía llegar a pasar es que si yo seguía viendo el dinero desde esa perspectiva, iba a ser difícil que consiga más, que era lo que yo quería justamente en ese momento, porque uno no quiere atraer escasez, no quiere atraer estrés, no quiere atraer algo que es difícil de conseguir. Entonces, como que dije, ok, tiene razón. Ahora, una cosa es racionalizar algo, decir, ok, mi amiga tiene razón. Me di cuenta de esto y lo tengo que cambiar. Ahora, una cosa es darte cuenta y otra cosa es poder cambiarlo. Acá es donde viene la parte más difícil. Yo sabía que tenía que cambiar mi mirada sobre el dinero. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se hace eso? Porque por más que yo decía, bueno, ahora quiero ver al dinero como libertad, el estómago se me seguía cerrando ante la sola mención del tema. Y ahí es donde empecé a investigar, porque obviamente no tengo una respuesta nerd a las preguntas que me hago, y me empecé a interesar mucho por el tema, pero fue recién, un tiempito después, cuando empecé seriamente a emprender full time, que en el episodio 2, por cierto, les cuento sobre esa historia, por si todavía no la escucharon, después pueden irse para ahí. Fue recién en ese entonces que empecé a profundizar de verdad para entender de dónde venían las ideas que yo tenía sobre el dinero. Y detecté algo que parece obvio, pero que está bueno decirlo. Esto es un tema muy complejo. No se puede explicar desde una sola causa. Sin embargo, para este podcast, pensando cómo podía abordar un poco estas complejidades, lo que hice fue elegir 3 problemas que me parecieron como los más ilustrativos, que pueden ser como una punta del hilo para que después cada uno tire para el lado que le parece más interesante o a donde tu búsqueda te lleve. Mi idea con esto no es decir estos son los únicos 3 problemas que hay en el vínculo de las mujeres con el dinero, porque obviamente estoy haciendo generalizaciones para que todas podamos ser parte de esta conversación. Después hay cosas que son muy de la historia particular y de la individualidad de cada una, pero me parece que hay algo que nos excede a todas y esas son las cosas que quiero abordar para poder empezar al menos a pintar este cuadro de la relación de mujeres y dinero, especialmente de Latinoamérica, en este siglo XXI. El primer problema es el de la falta de educación financiera. En América Latina hay una deuda muy grande
con la educación financiera en general, pero especialmente con las mujeres. Si me preguntas a mí, esto no es un hecho inocente, porque cuanto menos sabemos, también más dependemos de decisiones de otros, que son los que van acumulando el poder. Y acá voy a hablar por mí. Yo no tuve educación financiera, incluso me da hasta un poquito como de vergüencita a veces decir que hasta los 20 largos, por decir 28, no tenía ni idea de lo que era la inflación siquiera, ni cómo impactaba eso en mi bolsillo, especialmente por ser argentina y cobrar en pesos argentinos. Me acuerdo que una vez un chico del trabajo, cuando trabajaba todavía en relación de dependencia, que era mucho más chico que yo, me empezó a contar que ni bien le depositaban el sueldo, ponía el dinero en un fondo común de inversión y que eso para él era una obviedad, porque si no, por la inflación iba a perder valor. Y me acuerdo que para mí todo lo que me dijo fue chino básico. Para mí las inversiones eran cosas de ricos y no sabía ni lo que gastaba ni lo que ingresaba, y creo que un poco tenía que ver no con que yo era desorganizada, porque no soy así, sino con que no quería ver. No quería ver un problema que no sabía cómo abordar, porque no tenía la educación suficiente para poder abordarlo. Pero para él, para mi compañero, habían sido simplemente una serie de conversaciones en la mesa del domingo con el padre. Él estaba acostumbrado a que le hablen de esos temas. De hecho, si rastreamos un poco quiénes son los que sí tuvieron educación financiera, por lo general son aquellas personas de familias que pasaron el conocimiento, ¿no?, de uno en otro, especialmente de hombres en hombres, porque el tema de género no discrimina con respecto a la clase social. Sí es verdad que quienes dependíamos de la educación más tradicional o de las instituciones educativas para tener educación financiera, ahí la educación nos falló, tanto la privada como la pública. Sin embargo, dentro de estos entornos familiares hay determinadas clases sociales en donde sí hubo una especie de pseudoeducación financiera, pero perpetuada más entre hombres. Pero, como dice Sabri de Mujer Financiera, dinero es algo que vamos a tener que manejar toda la vida, nos guste o no nos guste. Así que empecé a educarme sabiendo que no iba a ser fácil. Sobre todo me costó empezar porque yo tenía como esa idea preconcebida en la cabeza que se me había instalado en realidad en los últimos años cuando cursaba en la facultad, de que los que estudiamos ciencias sociales no vamos a entender o no entendemos de números, o me van a aburrir esos temas y van a ser muy complejos y no son para mí. La realidad es que cuando vi el impacto que tenían esos números, cuando vi que me salvaron en la pandemia, no saben lo fan que me volví de los Excels, de hacer cuentas, me reamigué con las matemáticas y de hecho me acordé que yo en el secundario participaba de las Olimpiadas Matemáticas. O sea, fíjense cómo uno a veces piensa que algunos pensamientos o algunas formas de ver el mundo son como medio inmutables, ¿no? Como esto de, si soy del palo de las ciencias sociales, no voy a saber de números. Cuando esta idea se refutaba fácilmente yendo a mi pasado y viendo cómo yo disfrutaba, porque me daba vergüenza admitirlo, pero lo disfrutaba, resolviendo problemas matemáticos. En ese momento me daba mucha vergüenza y odiaba destacarme por eso, porque obviamente quería ser más cool, y participar de las Olimpiadas Matemáticas nunca te hace cool, por lo menos no en ese momento. Pero sin embargo, fíjense que en mi historia estaban las propias ideas para refutar lo que yo estaba pensando. Por eso a veces está bueno tener en cuenta que no podemos confiar ni en lo que nosotros mismos pensamos. Me di la oportunidad de probarme equivocada a mí misma y realmente lo hice, porque cuando empecé me di cuenta que mis mayores trabas con respecto a educarme en finanzas no eran tanto cognitivas. Sí es verdad que me costaba entender algunas cosas porque no las había visto nunca, pero si bancaba el proceso, las terminaba entendiendo. Y me di cuenta de lo importante que es hablar de estos temas. Por eso, en mi cuenta, si van a mi cuenta de Instagram, Angie San Martino, van a ver que hay una serie de vivos que se fueron sucediendo en los últimos años que se llaman Hablemos de Dinero. Los pueden encontrar bajo ese hashtag también. Después se los voy a dejar igual en las notas del programa, porque capaz que en algunos no le puse el hashtag o no le puse ese nombre y por ahí no lo encuentran, pero se los voy a dejar en las notas del programa y se los recomiendo porque, bueno, amplían un poco más todo este recorrido que fui haciendo
para educarme en este tema. Si algo de lo que compartí recién te hizo sentir identificada, ¿no?, con esta falta de educación financiera, permitime darte este consejo. Te guste o no, por favor, aprende lo mínimo de educación financiera, porque vuelvo a repetir, dinero vamos a tener que manejar toda la vida y cuanta más información tengamos, cuanta más formación, cuanta más educación, vamos a poder tomar decisiones más conscientes y vamos a recuperar un poco del poder que queremos tener en nuestras manos y no dejar en manos de otras personas que por lo general no ponen nuestros intereses por delante. Especialmente para las que estén recién empezando y no sepan ni por dónde empezar a educarse, por más que tengan ganas, no saben, bueno, pero ¿por dónde arranco a investigar? Les voy a dejar en las notas de este programa un vivo en particular que hice con Sabri de Mujer Financiera, en donde nos indicó un poco los pasos ideales para guiar este aprendizaje y que no nos abrume todo de una, porque hay una serie de pasos, de cosas que tenemos que aprender primero para después poder comprender las que siguen. De hecho, yo seguí exactamente esos pasos y me sirvió muchísimo. De mi parte, en base a lo que me sirvió a mí, les recomiendo, por un lado, empezar con montos muy chicos, ¿sí?, para aprender de la práctica, ¿no? Siempre que se van a enfrentar con algo nuevo, algún producto financiero para invertir, por ejemplo, o una nueva forma, como puede ser cripto, que hoy en día se habla mucho del tema, empezar con montos muy chicos, pero aprender desde la práctica, no solo desde la teoría. Otra cosa muy útil, juntarse con gente que sí tenga educación financiera, hacer preguntas, no tener vergüenza, preguntar todo lo que no sabes. Por otro lado, dedicarle un buen tiempo a entender cuáles son las fuentes confiables y cuáles no, porque lamentablemente hay muchas estafas que se disfrazan de educación financiera. El cinismo no tiene límites, es algo que me enoja muchísimo, pero más me enoja que mucha gente no se anime a aprender sobre estos temas por miedo a caer en una estafa. Y finalmente, este consejo especialmente para las que tienden a ser ansiosas como yo: asumí que esto te va a llevar tiempo, que el día que arranques a estudiar sobre educación financiera va a ser el primer día de un recorrido muy largo que tal vez no termine nunca, porque yo sigo aprendiendo absolutamente todo el tiempo y pienso que va a seguir siendo así para siempre, pero entender que va a ser un proceso largo, pero que va a tener sus frutos, me sirve para calmarme, para tomármelo más tranquila y para ir a mi ritmo. Por mi parte, les cuento que solamente en 3 años, o sea, hace 3 años nada más que yo me lo propuse seriamente, y les puedo decir que para mí hoy en día ya tener dinero, vos me decís la palabra dinero y para mí es sinónimo de paz y es sinónimo de oportunidades. También estoy invirtiendo ese dinero, aprendí a ponerme objetivos de ahorro, aprendí a usar como corresponde las tarjetas de crédito, y cuando digo como corresponde digo a mi favor y no en favor de otra entidad. Tengo mis fondos de emergencia, administro mi emprendimiento, soy muy consciente de los números de mi negocio y de mis números personales, y ahora estoy en un nuevo desafío de aprendizaje muy concreto y muy puntual que se los cuento al final del episodio. Ahora vamos al problema número 2, y este es un problema estructural. Quiero compartirles algunos números que me parece que le van a dar dimensión a este problema, pero te advierto nuevamente que te van a indignar un montón. Según el último reporte de riesgos mundiales del World Economic Forum, la pandemia profundizó la desigualdad social. Esto obviamente no es una novedad, pero cuentan que la investigación del Banco Mundial estima que la población que representa el 20% más rico del mundo recuperó al menos la mitad de sus pérdidas solamente en el 2021. Sin embargo, el 20% más pobre va a haber perdido un 5% más de sus ingresos en ese periodo. Y para el año 2030 se proyectan 51 millones de personas más viviendo en extrema pobreza comparado con la prepandemia. Les cuento esto para tener una dimensión a escala más global y del impacto que tiene en el dato que viene a continuación, que es que la pobreza tiene género. Hay un concepto que es el de feminización de la pobreza, que se empezó a usar en los años 70 para mostrar justamente esta realidad. La pobreza económica afecta más a las mujeres que a los hombres. Datos, no opinión. Según las Naciones Unidas, de hecho, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. 70%. De hecho, con respecto a mi emprendimiento, se habrán dado cuenta que en el último tiempo, especialmente este 2022, con este podcast que está pensado especialmente para mujeres
hice como un cambio en mi negocio, en donde antes era para todos y todas y para cualquier emprendedor, emprendedore que quiera aprender sobre comunicación, marketing, cursos online. Y este año decidí enfocarme en comunicar 100% a mujeres, hombres y otras diversidades. Obviamente son bienvenidos, pero mi comunicación va hacia ahí porque viendo estos números digo, ok, en el mundo ya hay un montón de gente y un montón de formadores y un montón de educación dirigida a hombres. Es necesario atacar estos números urgente. Y escuchen esto, según Amnistía Internacional, mujeres y niñas son las que están más expuestas a sufrir pobreza económica en todo el mundo y no existe ningún país en el que se dé una igualdad económica entre hombres y mujeres. La pobreza aumenta la brecha de género y eso genera a su vez más pobreza. Por eso estamos como en una rueda del hámster. Yendo más a lo que es América Latina, solo el 51% de las mujeres accede a una cuenta bancaria. El 12% solamente ahorra y el 20% puede acceder a créditos. Es decir, que de la misma forma que yo cuando vi que había personas que no tenían un baño adentro de su casa, me di cuenta que tenía más privilegios de los que creía. Si en este momento vos me estás escuchando y tenés una tarjeta de crédito o de débito o algún producto de algún banco en tu billetera, estás en el 51% de las mujeres dentro de la mitad más privilegiada de América Latina. Y sin embargo, contra estos números contrasta otra realidad. Las mujeres son las que realizan el 66% del trabajo en el mundo, no me dan las cuentas, y producen el 50% de los alimentos, pero solo reciben el 10% de los ingresos y poseen, atención, el 1% de la propiedad. ¿Cómo viene el indignidómetro? Porque por acá está estallando, ¿no? Les juro que la corto acá con los porcentajes. Pero bueno, está bueno ilustrar con datos que no es una sensación de injusticia. Estamos en un mundo en el cual el sistema patriarcal y la perpetuación de los roles de género fomentaron y siguen fomentando desigualdades sociales, culturales y económicas que generan pobreza. Y la desigualdad laboral es uno de los principales factores que potencian la feminización de la pobreza. Por eso insisto tanto con el tema del emprendimiento para crear las propias oportunidades, porque dentro del ámbito laboral más tradicional, los salarios son más bajos los de las mujeres, los trabajos no remunerados son los de las mujeres, son las que dedican mayor tiempo a los trabajos de cuidados que no son remunerados justamente. Y miren qué interesante estos datos. Esto también es un aporte de Sabri de Mujer Financiera, que dice que cuando las mujeres toman el control de su futuro financiero, los efectos repercuten no solamente en ellas, sino en toda su familia, en su comunidad y en la sociedad en general. Yo sé que esto no parece ser el podcast motivador que les prometí, pero para mí hay algo de toda esta injusticia que me motiva profundamente. Yo siento que ver estos números me llena de un combustible que me empuja a pensar en que tengo que generar más dinero todavía, que tengo que reconocer mi valor, comunicarlo, enseñarles a otras mujeres a comunicarlo, dar el ejemplo, ayudar a otras mujeres que quieran emprender para que crezcan sus emprendimientos, porque el impacto no va a ser solamente en ellas, sino también en su entorno. Personalmente soy muy consciente de esta realidad injusta desde hace mucho tiempo, pero mi forma de solidarizarme con esta situación era tirándome abajo a mí misma, era cobrar muy poco, regalar mi tiempo, autoexplotarme, y la verdad que tardé mucho más de lo que me hubiera gustado en darme cuenta de lo que en realidad era bastante obvio. ¿Qué bien le hago al mundo siendo una persona más que sufre por esto? Sobre todo cuando muchas veces soy yo la que puedo poner las reglas. Y hace poco descubrí que lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Debería cobrar cada vez mejor, cobrar realmente lo que vale mi trabajo, ganar dinero, dar el ejemplo, generar oportunidades, abrir puertas y, en definitiva, inspirar a más mujeres a una situación mejor, porque yo estoy en una situación mejor porque otras me inspiraron a mí. Y por último, quiero mencionar al que llamo el problema número 3, el problema ideológico-cultural. Hace poco, en unas vacaciones, leí un libro que me hizo seguir reflexionando sobre este tema de solidarizarme con la pobreza, quedarme chiquita, agradezco lo que tengo y rezo para no perderlo. Y la autora en un momento dice:
Bueno, independientemente de lo que se pueda decir en elogio de la pobreza, el hecho es que no se puede vivir una vida realmente completa o exitosa a menos que uno sea rico. Uno de los mayores obstáculos para ganar mucho dinero no es la falta de buenas ideas, oportunidades o tiempo, o que seamos demasiado descuidadas, es que nos negamos a darnos el permiso de volvernos ricas. Cuando escuché esta frase, al principio me generó un rechazo. Dije, otra yanqui más diciéndome, ay, no sos rica porque no te lo estás proponiendo. Sí, venía a vivir a Latinoamérica y después charlamos. ¿Cómo me vas a decir que no me doy el permiso para ser rica? Sin embargo, así como en otro momento me había puesto a pensar en qué asociaciones tenía yo con respecto al dinero, empecé a pensar qué asociaciones tenía yo con respecto a las personas pobres o a las personas ricas, y empecé a detectar un montón de discursos que me rodean constantemente que hablan de las personas pobres, por ejemplo, como personas humildes. Cuando vemos representadas a estas personas en una serie o en una película, 9 de 10 veces son la bondad hecha persona, pero por el contrario, las representaciones de los ricos tienden siempre a que es una persona avara, que se quiere quedar con todo. De hecho, lo vemos incluso en el tío rico del Pato Donald. O sea que estas ideas están ya de por sí en los dibujitos con los que nos educamos cuando éramos chiquitas. Por ejemplo, bueno, yo por lo menos en mi caso, que obviamente me eduqué con Disney. Fíjense que incluso en las series de hoy en día, los millonarios del mundo están representados con vidas tristes, solitarias, llenas de sexo y droga para tapar esos vacíos en donde debería estar el amor y la familia, que los hace miserables. Nos transmiten el mensaje de que mejor ser pobre, humilde y buena persona que ser millonario, malo, egoísta y estar solo. Qué discursos convenientes, ¿no? Podríamos decir que un poquito ayudan a mantener el status quo en el que está el mundo en este momento. Desde ya que no creo en esas recetas baratas de hacerse rico de la noche a la mañana, pero sí este libro me desafió un poco a decir, ok, yo nunca me planteé tener mucho dinero, ni siquiera cuando ya entendía que el dinero era sinónimo de poder ayudar a otras personas, de tener paz mental, de poder sobrevivir una pandemia lo más tranquila posible o sin preocuparme por el aspecto económico. Yo ya había entendido que el dinero era oportunidades y sin embargo nunca jamás me había planteado decir quiero mucho. No, yo solamente con lo suficiente estaba bien. Y acá no quiero decir que todas tenemos que querer ser multimillonarias o que todas tenemos que querer ser ricas, pero cuando empezamos a detectar que hay algo que ni siquiera nos lo estamos planteando, podemos tratar de desarmar un poco para ver qué ideas hay detrás de eso. Porque si yo empiezo a cambiar mi idea sobre el dinero, pero sigo pensando que los ricos son malos y que los pobres son buenos, es muy posible o muy probable que siga encontrando la forma de mantenerme en la vereda en la que estoy, en la que me siento cómoda, porque si me cruzo a la vereda de enfrente, en la que tengo más posibilidades económicas, automáticamente me transformo en un monstruo solitario. Y esta es una de las razones por las cuales les hablaba de la complejidad de este tema, porque no hay educación financiera alguna que te ayudar a llegar a una situación o a un lugar que no ves posible para vos. Así que bueno, yo personalmente vengo trabajando mucho en mi forma de pensar no solamente el dinero, sino las personas que tienen dinero. Y la buena y la mala noticia es que esta mentalidad es algo que se puede trabajar, pero hay que trabajarla constantemente, todo el tiempo, como si fuera un músculo. Hay que ejercitarlo, hay que ponerlo en forma y hay que seguir trabajando una y otra vez. No es un trabajo de un solo día. De hecho, cuando empecé a desarmar estas ideas sobre la gente que tiene dinero, la gente que no tiene dinero, abrí la caja de Pandora y empecé a encontrar un montón de cosas, ¿no? Como que uno va como atravesando distintos niveles de profundidad, ¿no? Por ejemplo, encontré que estas ideas las veía muy reflejadas en los precios que yo tenía, en los medios de pago que usaba, en cómo no me animaba a cobrar lo que realmente valía mi trabajo. Sentía que, por ejemplo, si ponía los precios en dólares, como hacían muchos colegas, estaba siendo antipatria, ¿no?
cuando en realidad no era una decisión mía, sino que todos los costos que yo tengo, todas las cosas para las que quiero ahorrar, están en esa moneda, y la verdad que me volvía loca tratando de hacer números que todo el tiempo cambiaban constantemente porque me estaba trabajando con una moneda que era demasiado volátil, demasiado variable, que es el peso argentino. Entonces, nada, empecé a indagar un poco más por qué me estaba haciendo eso a mí misma, por qué yo me estaba matando de esfuerzo y dedicando tiempo a eso, cuando para otras personas era tan simple como decir, bueno, ¿en qué moneda puedo poner precios que más o menos se sostengan en el tiempo y que esto me dé una cierta estabilidad? En dólares. Listo, ya está. ¿Por qué me volvía tan loca con eso? Bueno, encontré otro nivel de profundidad en donde esto ya es como algo mucho más personal, pero había también una cierta lealtad a las mujeres de mi familia. Pero bueno, eso lo dejo para otro día. En fin, les compartí esa experiencia un poco más personal por si a alguien le resuena. Y para repasar un poco, hoy entonces les compartí 3 problemas claves que veo que influyen en la relación que tenemos la mayoría de las mujeres con el dinero. El problema de la falta de educación financiera, el problema estructural global de acceso a oportunidades y el problema de la mentalidad, del mindset que construimos en función de quienes tienen dinero y quienes no tienen dinero desde ciertos sistemas ideológicos, desde la cultura. Creo que la mayoría de las que estén escuchando esto van a tener un celular en la mano y tienen un inodoro en su casa, así que me gustaría que no te olvides que ya estás en una situación de acceso a más oportunidades que muchas mujeres del mundo. Y si nos tomamos eso en serio, quizá podemos asumir un compromiso un poquitito más grande de mejorar nuestra relación con el dinero, porque estoy segura que vamos a empezar a contagiarlo y elevar las posibilidades para otras. Así que para cerrar, quiero compartir finalmente unos consejos desde lo que me sirvió a mí, obviamente. Esta es mi experiencia personal, lo recalco todo el tiempo porque me parece que está bueno saber que no hay recetas con respecto a cómo abordar estos temas, pero bueno, es mi podcast, así que les cuento lo que me sirvió a mí porque es lo que tengo al alcance de la mano para poder compartirles. Esto sobre todo, ahora sí, para las que emprendan o quieran emprender, pero de vuelta, tómelo quien les sirva. Punto número 1, conoce tus números, amigate con los números. Si te genera rechazo, metete ahí porque es posible que existan estas capas de profundidad para ir navegando de a poquito y que vayas encontrando de a poco una forma de mejorar tu vínculo con el dinero, justamente. Por otro lado, siempre tener fondo de emergencia. Tenemos que pensar una palabra nueva para esto, porque la palabra emergencia es como medio catastrófica, pero un fondo de seguridad, un fondo de paz mental, no sé cómo lo podemos llamar, después me pueden dar sugerencias, me lo pueden mandar por mail, pero esto tanto para la vida personal como para el emprendimiento. Yo tengo un fondo de emergencia de mi negocio que a mí me dan mucha tranquilidad para poder afrontar mes a mes, porque bueno, cuando uno emprende no siempre, según el modelo de negocio que tengan, no siempre tenemos los mismos ingresos, por lo general no. Entonces tener un colchón para saber que tengo para pagar los gastos de los próximos meses me sirve para acomodarme cuando hay que recalcular, que esto fue un poco lo que me pasó en la pandemia. Punto número 3, asignate un sueldo. Esto a mí me sirvió muchísimo. De vuelta, tómalo o déjalo. Rodíate de personas que entiendan al dinero de la forma que vos lo querés entender. Yo ahora entiendo lo importante que es rodearme tanto de colegas como de clientas, alumnas, que vean el dinero como fuente de oportunidad, como fuente de ayuda, como una fuente de paz mental. Y finalmente, cobra tu trabajo lo que vale. Sobre todo quienes trabajamos con intangibles, nos cuesta mucho, por lo menos a mí una de las cosas que más me cuesta es poner precios y darle valor a todo mi conocimiento, a todas mis experiencias, porque realmente cuando alguien paga un curso mío, cuando alguien paga una consultoría, una capacitación o participa de uno de mis programas de mentoría, no está pagando solamente por el tiempo laboral que yo tengo en ese momento. Está pagando por los 15 años de estudio que tengo, por todas las metidas de pata que te voy a ahorrar, por todos los dólares que yo invertí en educación, en mentores y en plataformas. Entonces, una forma de quererme a mí misma es reconocerme primero todo ese capital y todo ese valor y después trasladarlo a los precios. Y les confieso que esta es una de las cosas que más me costó
y más me sigue costando, pero lo que pasó cuando empecé a poner precios un poquito más acorde a lo que se vende en el mercado y a lo que vale mi trabajo, lo que empezó a pasar es que no atraje menos gente, sino que empecé a atraer a la gente más correcta. ¿Por qué? Porque en definitiva yo les dije que yo quiero trabajar con alumnas que sean como yo, que inviertan en su educación porque saben que los beneficios que van a sacar de eso, que los frutos que van a cosechar son muchísimo más grandes que la inversión inicial que están haciendo. Y para cerrar te quiero compartir un ejercicio. Ya saben que soy medio maestra ciruela y me gusta dejarles tarea, pero es bastante simple, aunque les va a dar para pensar un largo rato, y es plantearse esta pregunta que yo también lo voy a hacer. ¿Cuál es tu próximo desafío para mejorar tu vínculo con el dinero? ¿Y cuál va a ser tu compromiso con eso? Es decir, primero identificar cuál es el siguiente pasito que tenés que dar para estar un poco más cerca de ese vínculo más saludable que querés tener con el dinero. Pero por otro lado, pensar cómo vas a tomar acción, qué paso vas a dar para avanzar hacia ese lugar. Y les comparto cuál es mi desafío y cuál es mi compromiso. Mi próximo desafío es seguir formándome. De hecho, empecé a estudiar, empecé a hacer un curso sobre cripto y uno de mis objetivos que tengo en la cabeza es poder cobrar mis cursos el día de mañana en cripto y poder enseñarles a ustedes también a hacerlo. Eso es algo que tengo como no sé por qué, se me metió en la cabeza y lo voy a lograr porque se me metió en la cabeza. Y mi otro desafío es seguir trabajando en aprender a valorar más mi trabajo, en valorar mi tiempo, en trabajar con personas que puedan ver ese valor y que no estén mirando un precio, sino que vean todos los resultados que van a conseguir y todos los frutos que van a cosechar, en parte gracias a haber trabajado conmigo o en alguna de mis propuestas. Y déjenme aprovechar para decirles que hay un 90% de descuento en mis cursos. No, mentira. La piba no había aprendido nada. Se estaba comprometiendo. Ponía 90% de descuento. Perdón, me tenté. Y ya para cerrar definitivamente les cuento que la semana que viene van a empezar las inscripciones a un entrenamiento gratuito, que esto es parte de una estrategia, no es que estoy regalando mi trabajo. Sepan que siempre detrás de esto hay una estrategia, pero se pueden beneficiar todas, así que estén atentas porque se viene un entrenamiento gratuito que les voy a contar por mail. Así que solamente eso, abran mis mails y estén atentas a eso. Como siempre, mi nombre es Angie San Martino, la seguimos por Instagram, la seguimos por mail. En las notas de programa van a tener acceso a todos los links, todos los enlaces y todos los informes en los que me basé para compartirles toda la data que les compartí hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales.